El IB te dice el qué, el cómo lo hace el colegio. Entonces el IB te dice, esto es lo que nosotros ofrecemos y el cómo lo quieres implementar tú ya te da esa libertad. Y entonces creo yo que cuando la filosofía del colegio es una filosofía donde aprender es un proceso, no un suceso ni un evento, sino es una experiencia, pues así mismo es el IB. Hola, soy María Alejandra y bienvenidos a Estamos Buscando Colegio, un espacio pensado para acompañarte en la gran tarea de encontrar el colegio para tus hijos. Conversaremos con invitados especiales sobre temas muy relevantes que nos ayudarán a navegar en esta emocionante y a veces confusa travesía. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Guía Colegio. Hoy estamos muy emocionados porque tenemos una invitada muy especial. María del Pilar es la rectora del Colegio Victoria. Ella tiene más de 20 años de experiencia en la implementación de los programas del Bachillerato Internacional. Actualmente es miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación de Colegios del Bachillerato Internacional y es tallerista, consultora y miembro de Delegación de Visitas. ¿Y esto qué significa? Que acompaña a otros colegios que también quieren ser Bachillerato Internacional. Estamos en el Colegio Victoria y el propósito de esta conversación es hacer el Bachillerato Internacional, ese programa que muchos hemos escuchado cuando visitamos colegios, pero en palabras más fáciles para los papás que estamos en esa búsqueda de colegio y que nos encontramos con muchos conceptos que muchas veces son muy difíciles de digerir y de comparar. Entonces yo sé que esta charla va a ser muy especial y nos va a aportar mucho como comunidad. María del Pilar, bienvenida y gracias por aceptar nuestra invitación. No, muchas gracias a Guía Colegio por la invitación y por darme la oportunidad de compartir algo de la experiencia para que muchas familias conozcan de qué se trata el IB y qué implica ser un colegio del Bachillerato Internacional. Gracias, María del Pilar. Para empezar, una pregunta de lo más macro, vamos hablando un poquito más a lo más micro. Cuando vamos a visitar colegios, escuchamos del Bachillerato Internacional. Este colegio lo tiene, este colegio tiene este programa, este colegio tiene este otro, pero quería que nos cuentes qué es el Bachillerato Internacional. Bueno, el Bachillerato Internacional es una organización mundial sin ánimo de lucro que cuenta con una trayectoria muy amplia en ofrecer programas académicos rigurosos, pero que no solamente se preocupa por obtener buenos resultados académicos, sino por generar en los colegios la oportunidad de ofrecer una educación holística, una educación donde el ser humano está en el centro del proceso de aprendizaje, donde los estudiantes son vistos de manera integral. Entonces hay muchos aspectos del IB dentro de cada uno de los programas que hacen que sea un programa completo y que la experiencia, no solamente para el estudiante, sino para el maestro y para la familia, sea sentirse parte de una comunidad que brinda una educación para todos. María del Pilar, ¿cuáles son esos programas que nos mencionas del IB? Bueno, el IB tiene actualmente 4 programas, el PEP, el PAI, el Diploma y el POP. Dentro de esos hay unos rangos de edades para las diferentes etapas de desarrollo de los niños y de los adolescentes. El PEP está desde los 3 a los 11 años, está el PAI, que es ya para escuela media, Diploma, que es uno de los programas que tenemos actualmente en Colombia en la mayoría de colegios, pero ya tenemos colegios en Colombia que han implementado y actualmente cuentan también con el programa de orientación profesional, que es el POP. María del Pilar, cuéntanos qué significa que un colegio se llame del continuo. Bueno, que un colegio sea del continuo implica tener una experiencia y brindar una experiencia fluida de la educación internacional que ofrece. Es eso para mí, una experiencia fluida donde el estudiante desde muy chiquitico, desde el preescolar, está inmerso en una cantidad de elementos que ofrecen los programas del Bachillerato Internacional como lo son, por ejemplo, los enfoques del aprendizaje. ¿Y qué son los enfoques del aprendizaje? Son esas habilidades de aprender a aprender. Entonces hablamos de habilidades de investigación, habilidades de pensamiento, habilidades sociales, habilidades de autogestión que enmarcan dentro de esas habilidades las afectivas. Entonces no estamos trabajando y apoyando a los niños en gestión de las emociones
desde cuando llegan a la adolescencia, sino desde que están chiquiticos. Y por supuesto las habilidades de pensamiento. Cada una de estas categorías de habilidades se dividen en unas subcategorías donde los colegios tenemos la responsabilidad de enseñar las habilidades, en promover experiencias de aprendizaje para que se desarrollen de manera explícita. Muchas veces pensamos y sabemos que reflexionar es una habilidad, pero ¿quién nos enseña a reflexionar y cuándo? Los colegios de la IB tenemos la responsabilidad de enseñar a reflexionar, de pensar en estrategias para enseñar las habilidades. Por otra parte, ser del continuo implica tener un lenguaje común, en el que todos hablamos, un lenguaje en el que la indagación es una de las formas en que les ofrecemos a los estudiantes el adquirir el conocimiento, ¿sí? A través de la indagación, de las preguntas, a través de las múltiples fuentes de información. Y en ese sentido, también esa indagación está basada en conceptos, no en temas. Los niños que pasan desde el preescolar, la primaria, la escuela media, la escuela alta, construyen comprensiones conceptuales, no memorizan temas. Los temas son importantes, los contenidos son la excusa, pero no son el fin. Y lo que hacemos es que los niños desarrollen y construyan conocimiento a partir de esos conceptos que los profesores dentro de sus mallas curriculares ven y que están también conectados a una experiencia local y global. Es decir, estas indagaciones están enmarcadas en contextos. Y eso pues le ofrece a nuestros estudiantes la oportunidad de vivir el IB de una manera muy natural a cuando tú estás, que es válido claro. También, a cuando tú solamente tienes un programa y dice, a partir de ahora vamos a hablar un lenguaje IB de atributos y todo permea la evaluación. La forma como se evalúa en el preescolar está conectada como se evalúa en 10º y 11. No es como que me cambian de colegio, sino es un lenguaje común y una narrativa de una experiencia, como lo dije, fluida. Entonces, digamos que esa forma fluida implica que el colegio del continuo tenga por lo menos el primero, el segundo y el tercer programa. Sí, digamos que eso es una buena precisión que haces, Alejandra. Para hacer un programa del continuo, como su nombre lo indica, tendría que tener por lo menos 3 programas. Es válido, hay colegios que tienen uno solo, hay colegios que tienen 2, pero colegios del continuo son que tenemos 3 o los 4 programas. O los 4 programas. María del Pilar, ¿cuáles son los beneficios para una familia meter a su hijo en un colegio IB? Bueno, yo creo que los beneficios son muchos, pero si lo pienso como una familia es la oportunidad de brindarle a tu hijo una experiencia donde está en el centro del proceso y además le permite enfrentarse a desafíos cognitivos, a desafíos diarios en el que aprender es parte del desarrollo de su autonomía. Es decir, vemos el aprendizaje como un ejercicio autónomo y no que dependo de otro. Y cuando yo como familia necesito siempre apoyo, porque los niños a veces llega un momento en la vida donde dice, ¿será que sí quiero? ¿Será que no quiero? Entonces el IB acompaña mucho a los padres y es un sello de garantía. ¿Por qué? Porque los colegios que implementamos y tenemos el compromiso con el bachillerato internacional, tenemos que tener tenemos que estar muy comprometidos con el desarrollo profesional de los docentes. Y eso es un sello de calidad. Nuestros docentes tienen que recibir capacitación oficial del IB, estar en constante oportunidades de desarrollo profesional dentro y fuera del colegio, acceder a interactuar con comunidades de IB dentro y fuera del país, desarrollar el perfil, los atributos del perfil de la comunidad. Es que no solamente los desarrolla tu hijo, sino tú como familia, como papá, como mamá. ¿Qué tan indagador soy? ¿Qué tan buen comunicador soy? ¿Qué tan íntegro soy? Por eso se llama el perfil de la comunidad. No es del estudiante, es de todos. Entonces, el desarrollo profesional, el desarrollo de los atributos del perfil, la experiencia de aprender, y cuando y a medida que van creciendo, hay también todo un trabajo de acción y servicio, de acción responsable y de realmente hacer un trabajo casa-colegio para realmente, como dice la Declaración de Principios de la IB, ayudar y contribuir a generar un mundo mejor y más pacífico. Es decir, el trabajo en casa-colegio es súper importante. Y adicionalmente, pues, los estudiantes que
pasan por los programas del IB, aplican a becas y sobre todo aplican a becas dentro y fuera del país. Hay convenios con muchas universidades, ya han reconocido el IB para todo el tema de las admisiones. Aquí en Colombia tenemos convenios con muchas universidades, no solamente el Victoria, sino los colegios que tienen el IB en el diploma. Donde se homologan ciertas asignaturas, porque el diploma es un preuniversitario. Y más allá de todo, si tú me lo preguntas, incluso cuando los estudiantes presentan los exámenes del diploma, algunos obtienen y algunos no obtienen el certificado. Y eso es algo súper importante, porque por eso los colegios publican, obtuvimos el 80%, el 100%, el 90%, el 75%. Esa es una pregunta importante que valdría la pena que un papá en un colegio, cuando visita un colegio, la haga. ¿Cuál es el porcentaje de aprobación de los exámenes del IB? Pero más allá de los exámenes del IB, es que incluso estudiantes que no aprueban el examen son muy exitosos en la universidad. ¿Por qué? Por la metodología de aprendizaje, por las habilidades de aprender a aprender de las que les hablaba anteriormente, por esa capacidad de aprender a comunicarse, aprender a escribir, aprender a pensar de manera crítica, de manera creativa, a resolver problemas, a cuestionarse sobre el mundo, ¿sí? A ser líder, pero también a veces a seguir al líder. Esas habilidades sociales, esas habilidades blandas de las que hablamos también, que son tan importantes. Entonces, pues sí, yo creo que podría seguir dando muchas ventajas. María del Pilar, ya hablando como tú nombraste los 4 programas, ¿qué puede esperar uno como papá de cada uno de los programas? O sea, ¿qué pasa por ejemplo, en el programa de la escuela primaria? ¿Cómo se cierra el programa de la escuela primaria y cómo paso al programa de años intermedios? Y en noveno, ¿qué pasa? ¿Cuál es esa decisión que los estudiantes tienen que tomar de cara al programa del diploma? Bueno, en el PEP, que empieza desde el preescolar, desde los chiquiticos hasta que finalizan la primaria, trabajan unidades de indagación transdisciplinarias. ¿Y esto qué significa? Es la oportunidad de que los maestros trabajen de manera colaborativa y los estudiantes aprendan de manera conceptual, aborden conceptos, desarrollen habilidades para que luego cuando lleguen a 4º grado o a 5º grado en el año en el que se termine la primaria, porque en Colombia se termina en 5º, pero en otros países se termina en 6º o en 7º incluso, la educación primaria. En el último grado, los estudiantes tienen la oportunidad de trabajar en equipo para pensar en algo que les interese y desarrollar algo que se llama la exposición del PEP o la PYP Exhibition. Y esto es un evento culminante donde los estudiantes aplican sus habilidades de pensamiento, sociales, de comunicación, y hay una muestra al final del año escolar donde ellos reflejan el proceso de investigación que han hecho a lo largo de su último grado de primaria, donde se les asigna un mentor. Hay diferentes formatos. Ellos escogen un tema transdisciplinario que es de interés global, desarrollan una investigación de algo que les interese y luego se hace una puesta en escena, una socialización de esos resultados, de esa indagación, de esa investigación que hicieron. Se invitan a los papás y es un evento culminante, no solamente a nivel académico, sino también una muestra del desarrollo de las habilidades de los niños. Cuando ellos pasan al PAI, hay 2 proyectos, no todos los colegios los implementan. Digamos que nosotros en los colegios IB tenemos que cumplir unas normas y aplicaciones concretas. Cuando uno visita un colegio en calidad de evaluador, no es comparando mi colegio con el colegio de México que estoy visitando o el de Chile, sino hay unos estándares, hay unas aplicaciones, hay unos requisitos que cada colegio debe cumplir y el IB es muy respetuoso de respetar el contexto. Entonces, por ejemplo, cuando un colegio tiene el PAI de 4 años, hacen el proyecto comunitario. Cuando un colegio IB tiene un programa PAI de 5 años, hacen proyecto personal. La mayoría de nuestros colegios en Colombia tienen los 5 años del PAI y se hace proyecto personal. Nosotros en el Victoria hacemos proyecto personal, pero también hacemos proyecto comunitario, aunque no sea un requisito. Pero lo hacemos como una oportunidad que le damos a los estudiantes donde ellos se unen en grupos de 3 generalmente y tienen que identificar una necesidad y a partir de esa necesidad local o global generan un proyecto, una acción
construyen un producto, generan una idea, es decir, sirven a la comunidad, hacen una investigación, identifican una necesidad, pero tienen que generar toda una investigación acerca de qué manera puedo yo contribuir a solucionar y a satisfacer esa necesidad de esa comunidad, que puede ser mi familia, puede ser mi colegio, puede ser algo externo. Al final tienen que hacer una presentación oral, donde tienen que planear, y lo más lindo de desarrollar el proyecto comunitario es ellos ahí se ponen a prueba las habilidades sociales de trabajo en equipo, de establecer consensos, las de autogestión, las afectivas, la resiliencia, la automotivación, todas estas habilidades que a veces en la adolescencia no son fáciles y son una oportunidad para prepararlos al proyecto personal. El proyecto personal, como su nombre lo indica, los estudiantes cuando llegan a grado 9 piensan en algo que les apasiona, desde hacer postres, si yo practico un deporte, equitación, o quiero hacer proyectos personales como la conexión entre el ballet y la física, que hizo una estudiante en algún momento, por ejemplo, y cómo la física se aplica en el ballet. Y así como eso pueden haber cualquier cantidad de proyectos personales distintos, porque lo lindo de esto es que es muy de ellos, de lo que les apasiona, de lo que les interesa. Y es un proceso de investigación que tiene unas etapas, una etapa de planeación, de investigación, de reflexión. Tienen que buscar fuentes primarias y secundarias, tienen que validar esas fuentes, las habilidades de gestión de la información son súper importantes y de alguna manera esto prepara a los estudiantes cuando ponen a prueba esas habilidades y tienen que escribir un documento, un reporte de ese proceso. Y hay también un showcase, una invitación a la comunidad a ver esa feria de proyectos. Casualmente nuestros estudiantes del Victoria acaban de llegar de Chile, de ir a participar en una feria de proyectos personales, donde tuvieron la oportunidad de ver cómo en colegios en Uruguay, en Chile, en Perú, cómo hacen el proyecto personal, porque puede tener diferentes formatos. Y esto es algo que ellos lo tienen que escribir, generar unas reflexiones, un número de palabras específico, en unos formatos específicos, con las normas APA en el caso nuestro, que son las que nosotros utilizamos. Nosotros pasamos esto por todo el tema de la probidad académica, entonces revisamos que no haya plagio, y esto los prepara para la universidad, y están en 9º grado. Y es algo muy riguroso, pero se lo disfrutan porque el éxito de un buen proyecto personal es que ellos escojan algo que realmente les apasiona. Yo siempre les digo, escoge algo que si tú tienes que todos los días hablar de eso, no te vas a aburrir. Y ese es el éxito. Y los prepara para lo que viene en el diploma. En el diploma ellos hacen la monografía, que es también un trabajo riguroso de investigación académico, con un lenguaje académico. Entonces, si tú te das cuenta, esa experiencia fluida, pues al ser la exposición del PEP, el proyecto comunitario, el proyecto personal, cuando ellos llegan al diploma no es fácil, pero tienen muchas más herramientas y tienen muchos elementos que han sido andamiaje para que lleguen mejor preparados y disfruten el diploma. Este es un colegio, por lo menos en el Victoria nos gusta que el diploma aquí en este colegio es visto como un programa más, sí muy riguroso, sí es exigente, pero nuestros niños pueden ser deportistas de alto rendimiento, pueden disfrutar de su vida adolescente y el diploma no es una excusa para no disfrutar de eso, no hacerlo, o hago el deporte o hago el diploma, o voy a una fiesta o hago el diploma, no. Claro. Y la idea es de que ellos también tengan esa oportunidad. Pero adicionalmente en el diploma está CAS, ¿sí? Que es creatividad, acción y servicio, donde también se le pide al estudiante que sea equilibrado, ¿sí? Trabaje la creatividad, apoye, pero también tenga actividad física. No solamente es estudiar, no solamente es preparar la monografía, no solamente es prepararse para los exámenes, pruebas internas, sino también es actividad física. ¿Cuántas horas le estoy dedicando a mí? A todas las dimensiones que tengo como ser humano y el servicio, por supuesto. Y teoría del conocimiento, que es otra troncal del diploma, ¿sí? Que es una asignatura en la que realmente yo cuando veo las exposiciones de Teoca digo, wow, o sea, de verdad que realmente es una experiencia de investigación, de pensamiento profundo, en el que tienen que además aprender a sintetizar, a teorizar. Entonces es bastante interesante por todos estos momentos en los que construyen su historia de aprendizaje. Cuando los estudiantes llegan a 9º, antes de pasar al diploma, ellos tienen la oportunidad de escoger las asignaturas.
y pues tienen que tener Además criterios. de estas tres que nos mencionas. Sí, digamos que el diploma tiene estos troncales, teoría del conocimiento, CAS y la monografía, pero los estudiantes los colegios cuando ofrecemos el diploma tenemos también el reto, porque para mí es un reto, de ofrecer asignaturas que los estudiantes quieran escoger. Hay unas que son obligatorias, digamos en el tema escoges matemáticas y de lengua escoges unas, pero dentro de los grupos de asignaturas de las humanidades, de las ciencias, cada colegio ofrece ciertas asignaturas. Nosotros, por ejemplo, ofrecemos psicología, ofrecemos ciencias del deporte, ofrecemos política global, ofrecemos artes visuales, música, cine, y todo esto el Victoria lo ofrece pensando en los estudiantes. Somos un colegio que el diploma es al servicio de los estudiantes, no los estudiantes al servicio del diploma. Gestión empresarial es otra asignatura que ofrecemos, entonces realmente ellos tienen que eso no es fácil, porque esa es otra habilidad, aprender y tener el criterio de conocerse, querer saber, pero para eso tenemos un programa de consejería también, donde tenemos desde 8º grado una persona que los acompaña, que los apoya, y cuando ellos llegan a 9º, pues tienen personas que los apoyan más allá de sus intereses también. El colegio acompaña para que esa selección de asignaturas sea muy acertada para su futuro universitario también. María del Pilar, nombrabas cuando estabas hablando de la monografía el tema del plagio, y quería preguntarte puntualmente cuál ha sido la visión de la IB de cara al reto que impone la inteligencia artificial. Mira, a mí me encanta la posición de la IB frente a estas cosas porque recién empezamos con los debates frente a la inteligencia artificial y ChatGPT. La posición de la IB es: los colegios tenemos la responsabilidad de desarrollar habilidades que les permitan a los estudiantes tener el criterio para saber utilizar las herramientas, ¿sí? Desarrollar las habilidades para enfrentarse a la gama de oportunidades. Hoy es ChatGPT o que sea, antes era la calculadora. Es más, en los exámenes de matemáticas de los estudiantes, ellos les dan un cuadernillo con todas las fórmulas. ¿Sí? Es decir, aquí lo que se trata es de aplicar, poner a prueba las habilidades, y la invitación que hemos hecho, que nos han hecho es: colegios, revisen su política de probidad, porque los colegios que somos IB tenemos la obligación y el requisito de tener una política de probidad académica, es decir, cuál es la posición del colegio frente al plagio, a la colusión, a todas estas prácticas que no son honestas frente a la honestidad, que no son honestas frente al uso de la propiedad intelectual, pero también el compromiso de los colegios en desarrollar habilidades. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Los profesores están tomando talleres y capacitaciones de trabajo con la inteligencia artificial, y la idea y la posición de la IB es utilicémosla al servicio del aprendizaje, no lo veamos como algo, un enemigo, sino un aliado. Tenemos esa concepción y tal vez tú también la has corroborado, de que la IB es un programa muy riguroso y muy académico. ¿Qué le dirías tú a una familia que tiene esa duda de decir: yo no quería un colegio tan académico y el IB lo pone muy académico? Ok, esa es una pregunta bonita. Yo creo que el IB es riguroso, pero también es muy amplio en la perspectiva y en el concepto que tiene de niño, de ser humano, de estudiante, de adolescente. Aquí es la filosofía del colegio, cómo adopta el IB, no es el IB. ¿Sí? También el IB por eso respeta mucho el contexto del colegio y es muy abierto a decir: ok, esto es lo que nosotros decimos, ¿cómo lo haces? El IB te dice el qué, el cómo lo hace el colegio. Entonces el IB te dice: esto es lo que nosotros ofrecemos, y el cómo lo quieres implementar tú ya te da esa libertad. Y entonces creo yo que cuando la filosofía del colegio es una filosofía donde el estudiante, donde aprender es un proceso, no un suceso ni un evento, sino es una experiencia, pues así mismo es el IB o cualquier programa. ¿Cuáles son esas preguntas clave que tú dirías las familias tienen que hacer de cara a los colegios IB para ellos evaluar un poquito cómo es el proceso del IB de ese colegio en específico? Bueno, yo creo que esa es una buena pregunta. Si yo fuera a visitar un colegio como papá, yo preguntaría: ¿por qué son IB? ¿Por qué decidieron ser IB? ¿Qué es lo que les llamó la atención del IB? Y yo preguntaría: ¿cómo se articula la filosofía del colegio con la del bachillerato internacional?
¿Mm? Esa es una pregunta Súper. que yo haría. Otra pregunta que haría es, ¿cómo eligen a los maestros? Y de qué forma el IB se convierte en parte de la cultura del colegio, para que no sea algo impuesto, para que no sea algo que ahora, niños, el IB, si no es parte de la naturaleza, ¿sí? O aquí están los profesores del IB y aquí están los que no son IB, sino cómo manejas la cultura del IB con la cultura propia del colegio y los objetivos estratégicos que tiene el colegio, ¿no? Un poco eso y los maestros, ¿no? A mí me gustaría saber qué piensan los maestros de un colegio IB sobre el IB, Total. porque eso es importante. A veces hay maestros que seguramente son felices y creen en el IB, y cuando eso es así, la formación, los niños son muy importantes y los estudiantes son muy importantes, pero los maestros, un maestro convencido, un maestro inspirado, inspira, un maestro motivado, motiva. Entonces creo que cómo es el proceso de selección de los maestros y cómo es ese apoyo en el desarrollo profesional de los maestros es importantísimo. Por ejemplo, en el Victoria tenemos un porcentaje muy alto de maestros que trabajan directamente para la IB, es decir, son de la red de educadores de la IB. ¿Eso qué significa? Tenemos maestros que son evaluadores de exámenes, es decir, examinadores, se llaman examinadores IB de las asignaturas, evalúan los exámenes de la IB. Tenemos maestros que son miembros de la red como talleristas o como visitan los colegios como miembros de delegación de evaluación, en visitas de autorización o en visitas de evaluación, o consultores, talleristas. Entonces también, ¿qué tanto el colegio le da la oportunidad a los maestros? A mí a veces me sorprende cuando yo hablo con maestros que se presentan al colegio y no saben que tienen esa oportunidad de aplicar para ser y vienen de colegios que también son IB. Entonces es que bueno que nuestros maestros también crezcan y vean, tenemos maestros del colegio que orgullosamente es una pérdida, pero también decimos que bueno que el IB también le abre las puertas no solamente a los estudiantes, sino a los maestros. Tenemos maestros trabajando en diferentes lugares del mundo que algún día pasaron por acá y que el IB les abre las puertas también. Nos contabas ese rol del docente, ¿qué papel jugamos las familias dentro de todo este aprendizaje de la IB? Bueno, yo creo que el rol de la familia es fundamental, dentro o fuera del IB, pero en el IB es un vínculo con el colegio de construir conocimiento juntos. Nosotros en los colegios IB invitamos a las familias a ser parte de las indagaciones, la familia como una fuente de información. Los abuelos son fuente de información para hablar de algún tema, de algún concepto, los vecinos, los libros de tu casa, las conversaciones, los diálogos. Las familias, las habilidades de las que hablábamos se desarrollan no solamente en el colegio las promueve, pero en la familia se consolidan. Entonces en esas y cuando en familia conversamos y ponemos a prueba nuestras habilidades de pensamiento crítico. Y somos un modelo de habilidades de autogestión, de gestión de emociones, cuando somos ejemplo de habilidades de comunicación, de ser íntegros. Siempre la familia va a estar presente y en los colegios de la IB hay una comunicación permanente con la familia y un trabajo donde siempre van a estar invitados a ser parte de la construcción, del proceso de aprendizaje y por supuesto del proceso de evaluación. Las familias son parte, conocen los criterios de evaluación de primera mano, las familias están involucradas y también manejan un lenguaje IB y una narrativa que es del bachillerato internacional, poniendo al niño en el centro de todo para generar ciudadanos del mundo responsables, conscientes y que asuman la responsabilidad que tienen frente al mundo para generar algo y una experiencia positiva para todos. María Guillar, muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a todo lo que nos compartiste, sin duda. Estoy segura que esto va a aportar mucho, entonces mil gracias. Bueno, no, a ustedes muchas gracias por visitarnos y por abrir este espacio para que muchas más familias conozcan qué es la educación de la IB. Gracias, María.